gracias por supuesto al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha por esta oportunidad pues, de compartir mi trabajo con vosotros. Le he puesto el título de La máquina del tiempo a esta charla por referirme un poco a eso que no tenemos y querríamos tener, que es la posibilidad de experimentar de primera mano esa vida del pasado remoto que yo me dedico a intentar visualizar. Entonces, bueno, aquí estamos en un museo cuyo propósito es celebrar esa vida del pasado remoto, estudiarlo, darlo a conocer y, lógicamente, todos estos animales que podéis ver durante una visita a estas salas existieron, tuvieron una apariencia, pero nadie la ha visto, nadie lo ha experimentado de primera mano. Y sin embargo, si yo ahora mismo pronuncio un nombre de un dinosaurio, tiranosaurio, esto inmediatamente conjura en nuestra mente una imagen. Nosotros pensamos que sabemos cómo es un tiranosaurio. Entonces esta imagen se ha fraguado en nuestra mente por el trabajo de profesionales que a lo largo de las décadas han creado esas imágenes a partir de los datos del registro fósil. Entonces yo lo que voy a intentar explicaros esta tarde es cómo esas imágenes se crean a partir de una información parcial sobre esas formas de vida. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, que es... ¿Por qué está aquí? Esta imagen que os muestro aquí, una especie de collage, intento hacer énfasis en el aspecto transitivo, en el aspecto del proceso de la creación de estas imágenes. No son instantáneas. Una instantánea es una fotografía. Si tuviéramos esa máquina del tiempo que uno echa en falta, iríamos al Cretácico o en este caso al Mioceno y obtendríamos esa imagen de manera instantánea. Pero no, es un proceso que comienza con el estudio de los fósiles individuales. De hecho comienza con su excavación en esa fase larvaria de la que hablábamos, y pues luego existe una serie de inferencias sobre las cuales os voy a hablar a lo largo de esta tarde, hasta llegar a una imagen que es plasmar de forma visual no solo una, sino muchas hipótesis sobre la biología, la anatomía y la ecología de estas formas de vida del pasado. Bien, me podéis llamar susurrador de mariposas, me podéis llamar paleoartista, ilustrador paleontológico. De cualquiera de estas maneras, lo que las personas como yo intentamos hacer es combinar ciencia y arte para representar la vida del pasado. Aquí en esta imagen veis dos etapas de este proceso de reconstrucción: la reconstrucción esquelética, la reconstrucción hipotética de la apariencia en vida de un animal en concreto, un animal muy interesante, que es un carnívoro del Mioceno superior, de un yacimiento que es Cerro de los Batallones, en la Comunidad de Madrid, y que va a ser un poco este yacimiento y su fauna el hilo conductor de la charla de esta tarde. Es el hilo conductor del que me voy a valer para explicaros cómo procedemos, no solamente los ilustradores paleontológicos, sino todo el equipo involucrado en la recreación de esta vida del pasado. Entonces, recientemente se ha celebrado una exposición monográfica sobre este yacimiento del Cerro de los Batallones en el Museo Arqueológico Regional, y para esta exposición pues yo he creado una colección amplia de ilustraciones que en realidad resumen y cristalizan el trabajo de décadas de colaboración con los paleontólogos del equipo del Departamento de Paleobiología del Museo de Ciencias Naturales, y pues vamos a ver una serie de reconstrucciones realizadas para esta muestra y que me van a permitir iros explicando las fases de esta metamorfosis, por continuar un poco con el símil, desde el fósil hasta la imagen terminada. Pero antes quiero haceros un rápido
recuento de la historia de esta disciplina de la ilustración paleontológica. Y para eso quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, y no nos vamos a remontar todavía ni al Mioceno ni al Cretácico, simplemente nos remontamos hace unos 200 años, incluso 300. Simplemente con ese pequeño salto en el tiempo llegamos a una época en la que era absoluta y totalmente imposible que existiera la ilustración paleontológica. Porque a pesar de que las personas nos hemos tropezado con los fósiles desde el principio de la historia, y es que simplemente los fósiles emergen de las rocas. En el momento en que esos sedimentos se van erosionando, ¡pum!, salen los huesos de los animales prehistóricos. Pero durante milenios las personas siempre hemos, digamos, interpretado erróneamente esos fósiles. Carecíamos de la estructura mental, de la estructura teórica para encajarlos. Entonces, cada vez que nos encontrábamos con los fósiles ya fuera un dinosaurio, ya fuera un mamut, siempre los interpretábamos o bien como los restos de animales actuales, o bien como los restos de criaturas mitológicas, dragones, unicornios, cíclopes. Y un buen ejemplo de esa interpretación mitológica de los fósiles es esta imagen que a menudo se cita como el primer intento de reconstrucción de un animal extinguido a partir de sus fósiles, y que para mí tiene dos puntos muy interesantes a destacar. Esta imagen la creó el profesor Otto von Guericke, un físico alemán del siglo XVII, y entonces cuando vemos esta especie de quimera podríamos pensar que es el resultado de la imaginación fértil de algún campesino de la Edad Media con la cabeza llena de cuentos de hadas, pero no, era un científico bien educado y entrenado en el pensamiento científico, valga la redundancia, y sin embargo creó esta imagen fantástica. Y el segundo aspecto que me parece llamativo de esta imagen es que los fósiles a partir de los cuales se creó esta invención no pertenecían a algún dinosaurio, algún terápsido del Paleozoico, criaturas que no tienen parientes actuales para que las podamos comparar y nos asombran y no las entendemos, a priori no. El profesor von Guericke trabajó a partir de una colección de fósiles de animales del Cuaternario, el Pleistoceno superior, de una cueva que hoy se conoce casi humorísticamente con el nombre de Cueva del Unicornio. ¿Qué clase de animales existían allí? Pues eran mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, uros, bisontes, es decir, animales que tienen parientes actuales muy similares a ellos a nivel anatómico que viven en la actualidad. Entonces, si un científico como el profesor von Guericke estaba contemplando los huesos de bisontes o de uros y se preguntaba si pertenecían a algún ser legendario, lo único que tenía que haber hecho era acercarse a la carnicería local y su carnicero le habría enseñado huesos de vaca que son exactamente iguales a todos los efectos. Entonces, ¿qué impidió a un científico de aquella época ver la evidencia que tenía delante de sus ojos? Pues son las preconcepciones culturales, son un filtro que tenemos delante de los ojos y que nos impide ver la evidencia que podemos tener delante de las narices, por decirlo así. Sin duda hemos recorrido un largo camino desde los tiempos del profesor von Guericke, pero no deberíamos creer que nos hemos quitado todos los filtros de delante de los ojos. Simplemente tenemos unos filtros más delgados, diferentes, pero siempre van a afectar a la clase de trabajo que hagamos cuando nuestro punto de partida son los fósiles. Las cosas cambiaron de una manera radical en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, gracias al trabajo de una persona en particular que es el barón Georges Cuvier. Cuvier fue un naturalista
francés, que por sí solo revolucionó el estudio del pasado de varias maneras diferentes. Por un lado, fue el padre de la moderna paleontología de vertebrados. Y de paso, creó el concepto de la existencia de especies extinguidas, que es algo que antes de Cuvier prácticamente no existía. No se podía concebir que Dios hubiera creado una especie para luego destruirla. Entonces, a pesar de ser un creacionista, Cuvier simplemente miró la evidencia y concluyó que esos animales que él estaba encontrando en forma de fósiles, por ejemplo, en la cuenca de París, en yacimientos del Eoceno, no correspondían con ninguna especie actual. Y a lo largo de sus comparaciones de los huesos de esos fósiles con sus parientes actuales, también fue desarrollando el concepto de la anatomía comparada, que es otro concepto fundamental a la hora no solo de interpretar los fósiles, sino también de utilizar estos fósiles como materia prima de las reconstrucciones de los animales del pasado. Pero es que Cuvier también, aparte de ser un adelantado de la ciencia de su época, era un dibujante bastante capaz. Realizaba bocetos como este, que para mí son maravillosos no solamente porque están bastante bien dibujados, sino porque son en cierto modo la materialización de un método de trabajo. Es decir, aquí Cuvier estaba demostrándonos cómo funcionaba su mente a la hora de interpretar la articulación de cada hueso con el siguiente, la relación entre esa estructura ósea y el perfil de la anatomía blanda del animal. En estos bocetos Cuvier ya había establecido las bases de la técnica de la metodología moderna de reconstrucción de vertebrados fósiles. Y sin embargo, esta técnica, esta metodología se perdió y Cuvier se la llevó a la tumba. ¿Por qué? Porque él decidió que nunca iba a publicar estos bocetos. Estos bocetos solo se descubrieron por el trabajo de investigación de un periodista que los encontró en los archivos del Museo de Historia Natural de París. Pero Cuvier los mantuvo a buen recaudo y a la hora de publicar, por ejemplo, estas especies como Anoplotherium, un ungulado del Eoceno de Francia, que vivió hace unos 50 millones de años, Cuvier encargó a un ayudante que hiciera unas sencillas siluetas a pluma que mostraban una idea esquemática de la apariencia de estos animales, pero que no permitían sospechar esta complejidad, este trabajo anatómico profundo de Cuvier. ¿Por qué haría esto este hombre? Una hipótesis es que probablemente temía que sus colegas juzgasen poco científico este aspecto de su trabajo, este coqueteo con el arte. Y esta es una especie de maldición que realmente ha pesado sobre nuestra profesión hasta el día de hoy. Sea cual sea la razón, lo cierto es que hubo de pasar un siglo hasta que esta metodología, un poco obvia, en cierto modo, de trabajo, fue redescubierta de manera independiente por este hombre, Charles Knight, artista americano, que a caballo entre el siglo XIX y el XX desarrolló digamos, la madurez del paleoarte, con reconstrucciones como esta de Elotherium, realizada en la última década del siglo XIX. Se estableció una metodología que viene siendo la que usamos hoy en día los sucesores de estos pioneros. Para entender esta metodología vamos a viajar de nuevo al presente y vamos a centrarnos en la anatomía de los animales actuales, que es al fin y al cabo la clave para dotar a los fósiles de la carne, de todos los tejidos blandos, de toda la información que el proceso de fosilización nos ha quitado. Entonces, si vemos por ejemplo este dibujo de un leopardo, vemos aquí su apariencia externa, su perfil.
y sabemos que dentro subyace una estructura rígida, la estructura del esqueleto. Y ese esqueleto es lo que da forma a todos los vertebrados. Si estamos hablando, por ejemplo, de un artrópodo, de un cangrejo, de un saltamontes, su estructura externa es rígida. Está articulada, sus patas se pueden flexionar en unos ángulos determinados, pero cada segmento es rígido. En cambio, en los vertebrados, en nosotros, ocurre lo contrario. Tenemos un endoesqueleto. La parte rígida de nuestro organismo está en el interior. Entonces, la disección es el proceso que nos permite conocer la relación entre esta apariencia externa y esta estructura interna que podríamos decir que es más inmutable. Y esta estructura interna es precisamente lo único que nos suele quedar en el caso de los fósiles. Porque todo esto se lo ha llevado el tiempo y se lo ha llevado ese proceso que es la fosilización. Entonces, durante la disección, nosotros vamos profundizando capa por capa. Aquí os he resumido en 4 pasos el proceso de la disección, en este caso sería de un lobo. Entonces, una vez que retiramos la piel, emergen las capas superficiales de musculatura. Si seguimos arrancando capas de tejido y de musculatura, llegamos ya a los músculos más profundos, y si seguimos todavía retirando más capas, llegamos al esqueleto. A lo largo de este proceso vamos a descubrir que, por ejemplo, la trayectoria de determinados músculos siempre se encuentra entre tal y tal punto del esqueleto. Vamos a identificar las zonas de inserción muscular o tendinosa en los huesos. Y esas son esos rasgos en el hueso son los que nos van a permitir tomar nuestros fósiles e iniciar el proceso inverso. Por eso yo a la reconstrucción anatómica me gusta llamarla disección a la inversa. Es decir, vamos a cambiar de especie, vamos a enfrentarnos a un animal extinguido, a un mamífero, a un carnívoro del Mioceno superior, del yacimiento de Batallones, en el que vamos a centrarnos esta tarde, y en particular se trata de Eomelíbora. Eomelíbora es un mustélido gigante, es un pariente de nuestros actuales tejones, martas, comadrejas, armiños, pero que tenía el tamaño de un leopardo. Y Eomelíbora no tiene ningún pariente actual que se le parezca. No existe ningún mustélido actual que tenga esta talla y estas proporciones. Entonces, nuestra única guía para saber cómo era Eomelíbora son sus huesos. Aquí vemos en color algunos de los principales huesos de Eomelíbora que hemos encontrado en Batallones. Luego veis en azul una serie de huesos que no están representados en Batallones, y para reconstruir los cuales nos basamos en los huesos de parientes cercanos del Eomelíbora, en los cuales esas partes sí que están representadas. Por ejemplo, hay una especie de mustélido gigante en el Mioceno de Kenia, en África, en el cual estas partes que se desconocen en Eomelíbora sí que están representadas. Entonces, la primera fase de esta metodología de trabajo, de esta disección a la inversa, es ensamblar el esqueleto. Y para esta etapa, nuestra guía va a ser el estudio en particular de las zonas de articulación entre los huesos, porque si queremos saber cuál es el ángulo en el que habitualmente se articulaba la pata delantera de este animal, nuestra guía va a ser la forma de estas superficies de articulación. Estas superficies de articulación nos pueden indicar o bien que esa pata durante la mayor parte del tiempo estaba a 90 grados, como en los animales que generalmente caminan con una postura agachada. Esto ocurre por ejemplo, con las ratas, con muchos roedores, muchos mamíferos pequeños, o algunos mustélidos, como el tejón.
Por el contrario, si estas articulaciones tienen una orientación diferente en el hueso, por ejemplo, está orientada más hacia abajo, eso nos indica una pata vertical, más erguida, como por ejemplo la de un perro. Entonces, mirando con cuidado todos estos rasgos de los huesos fósiles, podemos ensamblar nuestro esqueleto en una postura que refleje la postura en vida de este animal. Entonces, a partir de esta fase estamos preparados para añadir la musculatura. Y aquí es donde vamos a tener a mano las notas que hemos tomado durante nuestras disecciones de animales actuales, de los parientes actuales, los carnívoros del presente relacionados con eomelívoras, y vamos a poder saber, por ejemplo, que entre esta cresta ósea de la escápula y esta cresta del húmero se posicionaba un músculo en concreto, y entonces la relación entre estos huesos nos va a indicar el tamaño y la disposición de esos músculos. Una vez que tenemos reconstruida la musculatura, siempre basándonos en los datos directos de los fósiles, vamos a pasar a la tercera fase, que es la reconstrucción de la apariencia externa. Y aquí es importante tener en cuenta que cada una de estas capas de la cebolla de esta reconstrucción de un vertebrado fósil es un poco más especulativa que la anterior. Es decir, que cuando estamos reconstruyendo los músculos más profundos, que dejan marcas muy visibles en los huesos, nuestra confianza es prácticamente del 100%. Sabemos que esos músculos estaban ahí porque han dejado esas marcas, esas crestas, esas rugosidades en su zona de inserción durante la vida del animal. Pero cuando vestimos a este animal con piel, con pelo, ya estamos en una zona un poco más insegura, estamos pisando un hielo un poco más fino. Entonces, por ejemplo, existen yacimientos de preservación excepcional, uno de ellos es Las Ollas, aquí en Cuenca, donde los fósiles, en alguna ocasión, no solamente consisten en los huesos, sino que además se han preservado en la roca indicaciones del perfil de los tegumentos que cubrían a este animal. Entonces, en esos casos podemos incluso tener indicios del color. Hay yacimientos, por ejemplo, del Cretácico de China, de edad comparable a la de Las Ollas, donde el plumaje de algunos dinosaurios emplumados o aves primitivas ha conservado estructuras relacionadas con la pigmentación. Y entonces ahí podemos tener evidencia directa de cuál era el color, incluso, de un animal fosilizado hace millones de años. Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro eomelívora, pues lo que hacemos es explorar los patrones de coloración más comunes entre sus parientes actuales. Y entonces aquí la información que estamos utilizando es de tipo filogenético, es decir, relacionado con el parentesco, de manera que asumimos que es más posible que tenga un patrón de color propio de mustélidos, que son sus parientes cercanos, que no propio de un tigre. Y por otro lado, usaremos criterios adaptativos, es decir, que este color más o menos parduzco permite a este animal pasar relativamente desapercibido hasta que esté a una distancia prudente de sus presas, dado que su dentición nos indica que comía bastante carne. Entonces, si fuese morado con pintas amarillas, sus presas le percibirían enseguida. Entonces, son dos tipos de razonamientos que al final nos llevan a una especulación, es decir, que si el año que viene en Batallones se encontrase un esqueleto de eomelívora con un perfil de tejido blando y supiéramos su color, pues igual me había equivocado y era a rayas. Bueno, lo siento. Pero mientras tanto, nuestras especulaciones tienen que estar basadas en una lógica reconocible, para que al menos a nivel probabilístico tengamos más posibilidades de haber acertado. Hiparion era un caballito de tres dedos
que era muy común en la zona de Batallones y cuyos fósiles se han encontrado también en gran abundancia, y aquí lo uso como un ejemplo más de esa secuencia de reconstrucción del esqueleto, la disección a la inversa y la apariencia externa con su mayor carga ya de especulación. Pero aquí no termina el proceso de reconstrucción. Los pasos que os he explicado hasta ahora corresponden a la reconstrucción anatómica. Pero a la hora de mostraros a estos animales con vida en su ambiente, mediante imágenes como esta, donde el simpático caballito de 3 dedos galopa por las praderas del Mioceno, pues tenemos que incorporar una cantidad de información relativa, por ejemplo, a la vegetación, a la forma del terreno, y esta información proviene de distintas disciplinas de la ciencia. Es decir, que aquí el paleoartista, el ilustrador paleontológico, tiene que estar en contacto con palinólogos, con paleobotánicos que nos den esa información sobre cuál era la vegetación o cuál era el clima y cuál era la orografía de la zona donde vivía este hipario, por ejemplo. En el caso de Batallones, cuando realizamos ilustraciones como esta, estamos concentrando en una única imagen una cantidad muy importante de información científica. Por ejemplo, aquí, a vista de buitre, a vista de pájaro, vemos la zona del Cerro de los Batallones, que era como una especie de zona de terreno elevado dentro de la que era la gran cuenca de Madrid, que estaba ocupada en gran parte en su centro por un lago gigantesco, casi un mar interior, pero dentro del cerro, de lo que es esta zona elevada de Batallones, existían una serie de cavidades, estos agujeros que vemos aquí, que eran el producto de una erosión subsuperficial, que fueron el origen de los yacimientos en sí, y es la razón por la que disponemos de esta colección maravillosa de fósiles. Entonces, ¿cuál era el proceso que llevó a la aparición de esas cavidades? Pues primero se generaba esta cavidad mediante la erosión subsuperficial, luego, en cada época de lluvias, las coladas de barro que llegaban por las escorrentías iban rellenándolo hasta que entraba en la segunda fase, que es esta que vemos aquí. Entonces, en esta primera fase, estas especies de fosas actuaban como trampas naturales en las que podían caer herbívoros como estos hiparion que hemos visto, o como los rinocerontes, que eran muy abundantes, o como estos mastodontes, por ahí viene una pequeña manada de hiparion, y atraídos por la humedad, en plena sequía del Mioceno, podían entrar a las cavidades sin darse cuenta de que luego no podían salir, de que la salida era demasiado empinada, resbaladiza, y luego los carnívoros venían atraídos tanto por la humedad como por el olor de estas presas